Impulso y cantidad de movimiento. Ejercicio 3. Un cuerpo de masa 600 gramos que se encuentra en reposo es golpeado por un segundo cuerpo de masa 400 gramos que se mueve con una velocidad de 125 centímetros por segundo a lo largo del eje X y hacia la derecha. Después del impacto, el bloque de 400 gramos tiene una velocidad de 100 centímetros por segundo, que forma un ángulo de 37 grados en el primer cuadrante con el eje X. Ambos cuerpos se mueven sobre una superficie horizontal sin rozamiento. A. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la velocidad del bloque de 600 gramos después del choque? Como el movimiento se está desarrollando en dos dimensiones, es decir, en una superficie plana, no en una línea recta, debemos estudiar el cambio de movimiento del sistema respecto a la dirección horizontal y respecto a la dirección vertical, esto es, respecto al eje X y al eje Y respectivamente. La cantidad de movimiento del sistema antes del choque es la suma de la cantidad de movimiento de la masa 1 más la cantidad de movimiento de la masa 2. Debemos hallar estas sumas respecto al eje X y respecto al eje Y. Antes del choque, la masa 1 está en reposo. Por lo tanto, su velocidad es 0 y su cantidad de movimiento también. Y la masa 2 se mueve solo en la dirección del eje X. Entonces, su cantidad de movimiento en esta dirección es el producto de la masa por la velocidad. Y la cantidad de movimiento en la dirección del eje Y es 0. La cantidad de movimiento del sistema en dirección del eje X antes del choque es 0 más masa 2 por velocidad de la masa 2 antes del choque. Y la cantidad de movimiento en dirección del eje Y antes del choque es 0. La cantidad de movimiento del sistema después del choque es la suma de la cantidad de movimiento de la masa 1 más la cantidad de movimiento de la masa 2 después del choque. Debemos hallar estos valores respecto a X y respecto a Y. Las cantidades de movimiento de la masa 1 y la masa 2 son cantidad de movimiento final en X de la masa 1 igual a masa 1 por velocidad final de 1 en X. Cantidad de movimiento final en Y de la masa 1 igual a masa 1 por velocidad final 1 en Y. La cantidad de movimiento final en X de la masa 2 igual a masa 2 por velocidad final en X de 2. La cantidad de movimiento final en Y de la masa 2 igual a masa 2 por velocidad final en Y de 2. Sustituyendo todo en las ecuaciones queda cantidad de movimiento final en X igual a 600 gramos por velocidad final de masa 1 en X más 400 gramos por 100 centímetros por segundo por coseno de 37 grados. Y cantidad de movimiento final en Y igual a 600 gramos por velocidad final de masa 1 en Y más 400 gramos por 100 centímetros por segundo por el seno de 37 grados. Estos factores se corresponden con las componentes de la velocidad final de la masa 2 en X y en Y, respectivamente. Si tienes dudas de cómo hallar las componentes del vector velocidad, revisa el anexo 5, que trata sobre cómo hallar las componentes de un vector. Como no hay fuerzas externas actuando sobre las masas, la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Despejamos las componentes de la velocidad final de la masa 1, que son las únicas incógnitas, y obtenemos
velocidad final de la masa 1 en x igual a 30,1 centímetros por segundo y velocidad final de la masa 1 en y igual a 40,12 centímetros por segundo. Aplicando la fórmula del módulo del vector velocidad, obtenemos el valor de la velocidad final de la masa 1 y con ayuda de la tangente hallamos el ángulo que da la dirección. Un tanque Gracias de por guerra de seguir 3.000 nuestras kilogramos producciones. se mueve con una Con tu velocidad apoyo, de 10 podemos metros por ayudar segundo. a millones de estudiantes en el Lanza mundo. una granada de 10 Ingresa kilogramos ya a nuestro con una portal velocidad web de y 600 disfruta metros por de segundo más de 1000 videos en la misma teóricos y dirección de su prácticos, movimiento. con el estilo didáctico que nos caracteriza, de formularios descargables y ahora, resúmenes descargables de cada una de las videoclases que tu profesor virtual desarrolla para ti.